Gracias. Cuando uno escucha palabras tan lindas, pero no solamente palabras, es el cariño que está detrás de estas palabras, y eso es en definitiva lo que uno recibe y lo que conserva. Tiene que establecer un poquito cierta distancia para reconocerse en eso que te dicen los otros. Y en parte esto nos lleva al tema de la exposición de hoy, porque la exposición de hoy son ilustraciones de un viejo libro que yo escribí en un periodo muy crítico entre la adolescencia y la juventud, que se llama Cuaderno de Bitácora, autorretrato del otro como artista adolescente con al fondo un barco en 1948. Fue un momento muy importante para mí, subjetivamente, en mi vida, un momento de crisis, un momento en el que tienes un poquito de vida cumplida, pero sobre todo una perspectiva de vida por cumplir delante. Y hay que optar. Es un poco el jardín de los senderos que se bifurcan, entonces allí hay que optar. Yo iba a ser un abogado de provincia, no sé si bueno, malo o peor, estaba destinado a eso. Pero al mismo tiempo venía de una familia que me había inoculado todos los anticuerpos, que era una familia de pintores y de músicos, fundamentalmente. Y, por supuesto, mi alma estaba dividida entre las dos cosas. En el 1948, cuando me faltaban pocas materias para terminar mi carrera de abogado, decidí interrumpirla. Y opté por lo que soy, mejor o peor, no importa, pero opté. Es lo mío. Y el libro, que es un libro del 48, cuenta ese momento de lectura cuando yo me embarco como marinero en una barcaza que se llamaba Anna Sulcher, que remonta el río Paraná para ir a buscar sauces en el norte de la República y traerlos a la ciudad. Sauces con los cuales después en gran parte se hacían ¿cómo se llama? Los durmientes. Se hacían los durmientes para el tren. Ahora contarlos muy lindo, lo recuerdo así, que está como desvanecido, ¿no? En verdes y azules y brumas, y noches con unas lunas enormes como una cacerola, había de todo realmente. Sirenas, había sirenas realmente. Qué barco y qué navegante es el que no ve sirenas en su viaje. No vale ni siquiera la pena que se embarque. Pero en su momento no era tan sonriente como ahora, lo cual quiere decir que está bien que sea así. Ese fue un libro secreto, un libro que lo cerré el día que terminó esa experiencia, que no fue muy larga realmente en el tiempo, pero para mí ocupó un fragmento de mi vida, un sector, un área de mi vida. Y bueno, el juego estaba hecho. Ahí de alguna manera, y ahí para adelante, mi vida, pues más o menos aquí con mucha generosidad han destacado, han dicho. A esta altura de mi vida me liquido, me estoy rematando. Y me estoy rematando sobre todo con una especie de gesto de sinceridad profunda, porque creo que es en parte lo que nos salva. Y entonces, vamos a publicar ese libro. Vamos a publicar ese libro para que también se sepa un poco lo que hay como antecedente de todo esto que se está haciendo ahora. Lo va a publicar la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, en España, con la Universidad de Huelva. Pero para preparar ese libro, tuve la suerte, hace 2 años, haciendo un trabajo en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, de compartir con un plástico cubano que yo conocía poco personalmente, pero conocía bastante por su obra, que es
Tonel. Tonel es una contracción de su verdadero nombre, que es Antonio Ligio Fernández. Antonio Tonel. Bueno, y así hablando, como se habla entre gente que se quiere y que quiere sobre todo las mismas cosas, decidimos inventar algunas ilustraciones para el libro. No quiero aburrirlo mucho, pero las ilustraciones salieron como resultado de un gran juego libre, absolutamente libre, un poquito demencial también, ¿no? Por el cual yo hacía un garabato y Tonel, el pintor, de alguna manera agregaba algo a ese garabato. Me lo devolvía y yo agregaba otro garabato al garabato de Tonel, o al no garabato de Tonel. Bueno, y así se terminaron estas cosas que ustedes ven. Hay algunas que son de Tonel solo, son las más lindas realmente. Y fue un tentativo de un gran juego de libertad expresiva, en el cual había un solo lema, había una sola regla, una sola no regla, que era que no se podía prohibir nada. Todo se podía hacer. Se podía cambiar lo que el otro había hecho, se podía empezar el propio trazo donde el otro había terminado el suyo y seguirlo, o se podía directamente tacharlo y hacer otra cosa arriba. Fue hermoso, fue una experiencia hermosa. La verdad duró poco tiempo, fueron pocos meses. Y el resultado fue este, que se expuso por primera vez en una pequeña sala de conferencias públicos de la Universidad de Stanford, de Casa Bolívar del CLAS, que es el Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford. Eso fue como una especie de anteprima, un programa. Después de ahí, en cambio, la llevamos a Cuba con motivo del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de diciembre del año pasado. Ahí se hizo realmente un montaje muy lindo, se hicieron las cosas, y ahora la tenemos como quien dice, de 1000 amores. Amor de Plata, hay más de 1.000.000 de amores para conocer realmente por cómo está hecha, porque es hermosa. La gente del museo, que agradezco así, pero sin la menor retórica, como agradezco al Museo del Cine y a David Blancy por la posibilidad de haber organizado toda esta cosa, de haberla traído, de poderla compartir. Y que realmente es una muestra bastante anómala en su estilo, digamos así, porque es como una anticipación es como una especie de sueño previo al sueño. El sueño es el libro con sus ilustraciones, y esto no es sino una preparación para poder soñar ese nuevo sueño. Yo no voy a seguir hablando mucho más de esto, pero querría terminar recordando lo que no puedo dejar de recordar, porque efectivamente tú dijiste una cosa muy linda, pusiste ese juego de palabras entre casualidad y causalidad. Es una U que, según donde uno la ponga, cambia el mundo. Claro, porque las cosas suceden por causalidad. De pronto estamos frente a un mundo ordenado del que sabemos todo. Pero si las cosas cambian por casualidad, se abre una avenida al misterio y a lo imprevisible, que realmente, si te tengo que decir honestamente, esto está hecho por casualidad. Y es verdad, no es retórica, no es truco, no es prestidigitación, porque ¿quién decidió que nos nombráramos Tonel y yo en Cuba? ¿Quién decidió que a Tonel le gustara la idea de hacer el libro? Bueno, o sea, en esta cosa yo quiero terminar recordando la figura que de alguna manera está aquí presente con nosotros. Ni siquiera diría aleteando, pero se nos está todo nuestro, está portándose así, nuestro hombre, y es Juan Carlos Castellino, ustedes lo saben. Juan Carlos es una persona hermosa, una persona que yo ya conocí en Argentina, conocí su obra, naturalmente, pero que en la Roma de los años 64 en adelante, ¿no? Una Roma para mí también bastante terrible, porque era la Roma del segundo exilio, pero no quiero adelantar esos temas, pero ahí fue que nos encontramos, y ahí fue que realmente nos apretamos un poquito uno con otro, y con Carmen, mi compañera, con Nina, que era la suya, ¿no? Ahí nació también un pequeño film mío, que se llama Castagnino, Diario Romano,
que es un documental que está filmado casi cuando él se está yendo de Roma. El documental empieza con los transportadores que están subiendo una foto, porque están subiendo los grandes barcos, los cuadros que él había hecho en Roma, y se lo está en Argentina. Bueno, ese pequeño film de Castalino es un recuerdo que yo quise que quedara, sinceramente, de la presencia de Castelino en Roma. Y en el juego de las, aquí ya no sé si decirte causalidades o casualidades, pero la música de la columna sonora de ese film, les repito, año 1964, yo la saco de un disco, porque no había como para hacer más, no menos. Pero el disco es de un tal señor Astor Piazzolla, que en ese momento todavía no era el Astor Piazzolla, que fue después. O sea, era un Astor Piazzolla que yo había conocido en Buenos Aires antes de irme, con Villegas, que era un músico de jazz, tocando en unos pequeños cabarets nocturnos. Me acuerdo que íbamos con Mario Tejo, que fue estupendo, e íbamos a escuchar a Enrique en unos permundines impresionantes, así eran muchísimas personas. Bueno, y en ese clima, en ese ambiente, apareció un día Astor haciendo sus garabatos musicales. Y bueno, esa música de Astor fue la que yo pensé que podía ser el comentario sonoro de y de hecho lo fue sacando de discos. Así que bueno, estábamos juntos en ese momento, estamos juntos también esta noche. Juan Carlos Castelino, Astor, yo y ustedes. Otra cosa que escuché esta noche y me gustó mucho también porque me parece muy justa y es lindo recordarla así, y es cuando se habló de la humildad de Castañón, que realmente es una de las grandes figuras, no sé que yo lo diga esto, una de las grandes figuras de la plástica, no solamente argentina, precursora además de una cierta línea latinoamericana con contaminaciones europeas, etc. Bueno, ese otro discurso se lo dejamos a los que entienden de otras cosas. Pero lo que yo quiero decir es contarles brevemente, termino, que en esos días romanos Juan Carlos se levantaba muy tempranito por la mañana, tomaba su paleta de colores, una caja de colores, una sillita plegadiza, y se iba solito, se iba a los museos de Roma y se sentaba en Villa Borghese, por ejemplo, en el Museo de Villa Borghese, o se sentaba inclusive en el Vaticano, los grandes museos de Roma. Sacaba su paleta, sacaba una especie de tipo muy débil, y empezaba a copiar a los maestros italianos. Hacía copias de los maestros italianos, copiaba a Giorgione, copiaba Tintoretto, de lo que me acuerdo. Bueno, aquí en la muestra arriba tienen una copia de Picasso, por ejemplo, es sensacional. Copiaba a los futuristas, copiaba a Pablo. Y la enseñanza de ese maestro era esa palabra que circuló hace pocos minutos. Humildad. Una humildad, pero una humildad que no es la humildad del juego del trabajo, no es la humildad del que se considera menos. Es la humildad de la dignidad. Era la humildad de quien reconoce en la historia del arte quiénes pueden ser los paradigmas, los modelos, los ejemplos, los estímulos, el DNA que de alguna manera impulsa la creación. Y que afortunadamente no tiene propiedad privada. Así que bueno, yo quiero recordar a ese Juan Carlos aquí, quiero recordarlo con enorme cariño, que no está exento de respeto, porque yo en eso también, en este momento me siento un alumno, maestro. En esa humildad reconozco su grandeza. Y quiero terminar de veras, esta vez porque es como una ópera, quiero terminar diciéndoles que surgió justamente
conversando con las chicas acá del equipo, con gente tan simpática y tan linda, con los sanguchitos que desanate, qué sé yo, mi decisión de mandarlas desde Roma, cuando vaya, de aquí a un par de meses, para el acervo del Museo Castellino, la paleta con la cual Juan Carlos hizo sus obras romanas y que antes de irse de Roma me la dejó y la tengo en mi casa. Así que en pocos meses esa paleta de Juan Carlos, que es una paleta, es como un cuadro abstracto, la paleta estará aquí en este museo como testimonio que el amor no muere. Creo que hay que aplaudir. Bueno.